Gracias por formar parte de Tu Médico en Casa, espacio transmitido a través de la señal de TNO Radio dedicado a la salud, con entrevistas, noticias y consejos que serán de mucha utilidad para ti. Acompáñanos para que aclares todas tus dudas todos los martes a partir de las 10 de la mañana y ten de cerca a Tu Médico en Casa, porque tu salud es nuestra prioridad. Hola, buenos días y bueno, les damos hoy 30 de junio nuevamente la bienvenida y los buenos días a su programa de Tu Médico en Casa, que lleva a ustedes gracias a la Dirección General del señor Rafael Casella, Ingeniería y Sistemas Antonio Calderón, Coordinación de Sistemas Carolyn Méndez, en Control Técnico Brian Agros y en la producción Bárbara Cowan. Como ya saben, este programa consta de cuatro periodos. El primero vamos a conversar sobre InfoSalud, donde vamos a estar conversando sobre las pruebas diagnósticas para el COVID y por qué tanta polémica últimamente. En la segunda etapa de Consultas del Día vamos a comenzar el tema de quemaduras, que son uno de los accidentes más comunes en el hogar. En la tercera ya vamos a entrar con nuestra invitada del día de hoy, la doctora Lorimar Rodríguez, especialista en cirugía plástica. Y ya saben que para la última fase tienen un periodo de preguntas y respuestas donde pueden preparar todas sus preguntas y a través de nuestro Instagram en las historias que nos vamos a estar conectando, realicen todas sus dudas para podérselas aclarar. Vamos enseguida entonces con la sección de InfoSalud. Bueno, para el diagnóstico de la enfermedad del COVID se van a utilizar diferentes pruebas. Una de estas es la PCR, que es la reacción en cadena de polimerasa por sus siglas en inglés. Esta prueba tiene que ser realizada en un laboratorio con reactivos especiales. Lo único malo de esta prueba, o no malo, sino que los resultados salen a partir de 72 horas. En los lugares donde se encuentran los reactivos más especiales, los resultados pueden estar a partir de 4 horas, pero normalmente siempre salen a partir de las 72 horas. Esta prueba intenta determinar o buscar las partículas virales en una muestra biológica del paciente. Particularmente busca el ARN viral, es decir, la carga genética del virus. Entonces se toma una muestra biológica del paciente, que puede ser esputo, puede ser sangre, y se realiza esta prueba y se realizan estos estudios. Es la prueba más confiable porque, como ya dije anteriormente, trata de buscar las partículas o la carga viral, la carga genética del virus presente en el paciente. En cuanto a las pruebas rápidas, que son las PDR, tenemos dos tipos. Una que busca el antígeno del virus, es decir, una capa que se forma por encima de esta cápsula del virus, y la otra que determina los anticuerpos. Y sobre todo esta, que es la que se utiliza más en este país, vamos a hablar un poco porque últimamente la Sociedad de Infectología de Venezuela este fin de semana lanzó un comunicado a través de su página de Instagram donde refieren que no es fiable para realizar el diagnóstico. ¿Y por qué no? Esta prueba, como ya dije anteriormente, busca los anticuerpos del ser humano, es decir, los anticuerpos, que son las proteínas que el sistema inmune de cada persona genera una vez está expuesto a la exposición o al virus. Pero ¿qué pasa con esto? El sistema inmune comienza a producir estos anticuerpos de 1 a 2 semanas luego de que la persona se expone al virus. Entonces, la persona pudo tener un contacto hace 3 días y no haber generado suficientes anticuerpos. Entonces esta prueba no va a determinar estos anticuerpos en la sangre y va a dar un falso negativo. Sin embargo, la persona tiene la infección. Estos anticuerpos van a permanecer en el organismo de la persona. Puede permanecer semanas, puede permanecer meses. Entonces esta prueba sí sirve para determinar las personas que han superado o que han presentado la infección. Sin embargo, entonces en estas personas, cuando se le va a realizar la PCR, es decir, la primera prueba que hablamos que era la más fidedigna y que determinaba la carga genética del virus, va a darnos negativa, pero la prueba rápida que determina los anticuerpos va a darnos positiva. Por esto entonces la prueba rápida que determina los anticuerpos de la persona que está presente o que haya tenido contacto con el virus
virus con la infección, no va a ser fiable para realizar el diagnóstico, como porque ya dije anteriormente, la persona pudo haber estado en contacto con el virus, incluso puede estar pues en presencia de la infección, pero puede no haber todavía producido anticuerpos que ataquen a esta infección. Entonces en este momento pues la persona no tiene anticuerpos y la prueba no los va a determinar. En este sentido, entonces, como ya dije, la prueba, toda persona que tiene sospecha de presentar la infección o que tiene síntomas, debe realizarse, aunque tenga la prueba rápida negativa, la PCR confirmatoria para realmente realizar el diagnóstico. Vamos de inmediato con el corte comercial y enseguida con la segunda fase de consultas al día. ¿Cómo están todos? Bueno, bienvenidos otra vez. Ya tenemos aquí en el estudio a la doctora Lorimar Rodríguez, especialista en cirugía plástica. Vamos en breve pues a conversar con ella y bueno, vamos de una vez entonces con las consultas del día. Bueno, ok. Como ya publicamos a través de nuestras redes, el tema que quisimos abordar el día de hoy fue el tema de las quemaduras. ¿Y por qué quisimos tocar este tema? Porque es uno de los accidentes más comunes que pueden ocurrir en el hogar. Y es que a diario nos estamos sometiendo o nos exponemos a múltiples factores que pueden producir quemaduras, como por ejemplo el agua caliente, la exposición directa al sol, la sobreexposición al sol, algunas sustancias químicas que en el uso diario pues nos pueden producir quemaduras y sobre todo uno de los temas más importantes que vamos a abordar el día de hoy son las quemaduras por descargas eléctricas o por corrientes, ¿ok? En cuanto a esto, entonces las quemaduras se van a clasificar en quemaduras térmicas, las que están directamente relacionadas con los cambios bruscos de temperatura, porque no solamente pues el calor, sino también las hipotermias o las temperaturas muy bajas nos pueden producir lesiones en la piel. También tenemos entonces las quemaduras químicas, que son las producidas por sustancias corrosivas o por antisépticos o por detergentes, que muchas veces lo tenemos de uso común en el domicilio y que nos puede producir complicaciones o quemaduras. Y lo importante con este es que no se elimina o no se quita la quemadura hasta que nosotros eliminemos la sustancia de la piel, o sea que se elimine totalmente la sustancia que está produciendo la quemadura para disminuir los efectos de esta lesión. Por otra parte, entonces tenemos las quemaduras eléctricas que son producidas por descargas o por corrientes o incluso por rayos. Y por último, tenemos las quemaduras producidas por fricción, que son aquellas producidas, por ejemplo, en accidentes en moto o en accidentes de personas ciclistas, que pueden producir entonces ese roce sostenido de la piel con el asfalto y que pueden producir entonces ese tipo de quemaduras por roce o por fricción. Vamos entonces de una vez a clasificar o a dividir estas quemaduras. Ya dijimos las primeras, pues son quemaduras térmicas, que son una de las más comunes porque sus causas son las fuentes de calor. Puede entonces ser, por ejemplo, el agua caliente, puede ser la exposición directa con el fuego y también con el hielo o con las temperaturas muy bajas. Generalmente estas quemaduras son leves, sin embargo, pues de acuerdo a la extensión pueden poner en riesgo la vida de la persona. En los casos más leves, y ya bueno, con la doctora vamos a conversar sobre los grados de las quemaduras, en los grados número 1, simplemente con el uso de analgésicos prescritos siempre por el especialista y de temperaturas medias a nivel local, por ejemplo, agua templada, muchos piensan que la colocación de agua fría directamente sobre una quemadura va a aliviar el dolor. Y esto puede ser cierto, sin embargo, la colocación de agua muy extrema o muy fría sobre una quemadura puede también entonces reforzar el daño producido en la piel. Entonces, lo que se recomienda es agua templada y analgésicos. Generalmente estas quemaduras se manifiestan con enrojecimiento y mucho dolor en la zona.
A veces no producen ampollas. Lo general es que ya cuando produzcan ampollas, la quemadura, de acuerdo a su extensión, sea de segundo grado. Y ya vamos a explicar esto. En cuanto a las quemaduras químicas, muchos ácidos, muchos detergentes pueden estar presentes en nuestro domicilio y pueden producirnos estas quemaduras. Y lo que dije anteriormente, incluso hay muchos ácidos y muchas sustancias como por ejemplo el ácido carbólico o fenol que está presente en los bactericidas y en los fungicidas, no tienen que lavarse con agua. Entonces por eso es importante que una vez que uno tenga el contacto con estas sustancias corrosivas, uno debe acudir inmediatamente al centro de salud o llamar al médico, porque no todas las sustancias químicas que pueden producir quemaduras tienen que lavarse con agua, porque muchas veces reaccionan y pueden aumentar el efecto de la quemadura. Generalmente estas quemaduras no se presentan como las quemaduras térmicas. Muchas veces, al contrario de enrojecimiento en la piel, se pueden presentar más bien palidez en la piel. Sin embargo, estos son signos de necrosis, es decir, de lesiones por isquemia o por falta de irrigación, porque muchas veces se dañan los vasos sanguíneos. Entonces, no porque no veamos la piel enrojecida, no vamos a pensar que tenemos un daño. Muchas veces estas sustancias químicas también pueden producir lesiones cuando estos productos se inhalan. En estos casos, entonces, la persona puede sufrir disnea o dificultad para respirar, y también puede comenzar a presentar estos estornudos frecuentes o tos. Y si produce, además de la quemadura en la piel, quemaduras en el sistema respiratorio, puede producir tos, que la persona comience a presentar hasta sangre en la tos. Estas quemaduras generalmente se pueden llegar a complicar, y por eso pues es bien importante que la persona acuda al facultativo. Otra de las quemaduras bien importantes son las quemaduras por corrientes eléctricas, y digo que son importantes porque no solamente producen lesiones a nivel de la piel, sino que pueden producir lesiones en otros órganos, tanto así que no son conocidas como quemaduras por electricidad, sino traumatismos eléctricos, porque pueden tener daños a nivel del sistema cardíaco, pueden tener daños a nivel del sistema neurológico a través de convulsiones, incluso necrosis muscular, daños óseos, son una de las primeras causas de amputaciones en las unidades de quemados. Y por último, puede producir necrosis o inflamación o incluso perforación de órganos abdominales. Estas quemaduras son generalmente una de las más complicadas porque abarcan un sinnúmero de sistemas, y por tanto entonces no es solamente los cuidados que hay que aplicar directamente sobre la piel, sino entonces estar monitorizando al paciente, el sistema cardíaco, evidenciar si hay alguna alteración en órganos blancos, de repente órganos abdominales o en el sistema neurológico. Vamos entonces ahorita a un corte y ya de inmediato con la doctora Lorimar Rodríguez aquí en el estudio. Bueno, y entonces ya estamos aquí de vuelta con la doctora Lorimar Rodríguez, nuestra invitada para la entrevista del día de hoy. La doctora Lorimar Rodríguez es especialista en cirugía plástica. Lorimar, buenos días, bienvenida, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Patricia, por la invitación a tu programa. Me siento realmente honrada por estar aquí acompañándote en la mañana de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, vamos, Lorimar, ¿dónde estás trabajando ahorita? Bueno, ahorita estoy en uno de los anexos, tengo mi consultorio del centro médico en San Bernardino. Allí con todo gusto pues podemos contactarnos y ofrecer nuestros servicios con completa disposición. Ok, ¿tus redes? Doctora Lorimar Lorimar de Lima por Instagram, allí me pueden contactar. Y pues por mi WhatsApp 0416-560-2939, que está al público disponible. Perfecto. Bueno, Lorimar, estuvimos aquí conversando un poquito sobre quemaduras, ¿ok? Porque, bueno, nosotros que tenemos el servicio de atención a domicilio, vemos que es una de las complicaciones y de los accidentes más frecuentes en el hogar. Porque, sí, bueno, en el hogar
a diario cocinamos, Claro. estamos expuestos al agua caliente, al fuego, como Sí. ya dije anteriormente, pues a sustancias químicas, detergentes, antisépticos. Sí, sí, sí. Ahorita con el boom pues del coronavirus estamos quizás excediéndonos en la limpieza y estamos utilizando mezclas de productos pues muy fuertes. Eso es muy importante ahorita tenerlo. Y eso pues nos puede producir sin saber pues quemaduras. Sí. Y por lo otro, bueno, la exposición al fuego. Entonces quisimos pues invitarte porque ciertamente de acuerdo a los grados de quemaduras, que nos gustaría pues que hablaras un poco sobre eso, y de acuerdo a la extensión y a la profundidad de la quemadura, el tratamiento puede ser médico o ya necesita colocar o realizarse un tratamiento más invasivo o una intervención tipo de repente un injerto, que bueno, obviamente pues tú nos vas a hablar mejor sobre este tema. Entonces vamos a conversar ahorita, Lorimar, los grados de las quemaduras, cómo se pueden presentar y los niveles de complicaciones, los niveles de gravedad. Claro, claro que sí, Patricia. Fíjate, al hablar de los grados de la quemadura, tenemos que de alguna forma dirigirnos a las clasificaciones de esta, ¿no? Si vamos a hablar de clasificaciones, desde el año 1600 tenemos las primeras descripciones de esta, ¿no? Donde incluso pasábamos de un enrojecimiento hasta una carbonización total de los tejidos. Sin embargo, hoy en día, de manera, digamos, general para el público, la clasificación de Boyer nos habla de quemaduras de primero y de segundo grado, que para este programa está bien tenerlas en cuenta, ya que nos permite de manera fácil poder agrupar a una quemadura o a un individuo quemado para una persona que obviamente no tiene conocimientos de esto, ¿no? Porque hablar de clasificaciones de quemaduras desde el punto de vista médico o nosotros como especialistas, pues utilizamos muchísimas herramientas porque como bien lo dijiste, para clasificarlas no solamente tenemos la piel, sino también la extensión, qué áreas involucra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, bien, si tomamos en cuenta esta clasificación, y hablamos de quemaduras de primero y de segundo grado, es importante determinar que la quemadura de primer grado es aquella donde se establece un enrojecimiento de la piel. Básicamente están dirigidas a aquellas quemaduras que se realizan o que nosotros mismos nos realizamos, por ejemplo, en la playa, cuando tenemos Exposición al sol. Exactamente, nos exponemos mucho al sol y se produce una insolación, ¿no? Este tipo de quemadura, o por ejemplo cuando destapamos una olla en casa que está en ebullición y ese vapor que no tuvo un contacto tan sostenido pudiese hacernos un pequeño eritema o mejor dicho enrojecimiento de la piel. Allí estamos hablando de una quemadura de primer grado. Este tipo de quemaduras tiene la ventaja de que probablemente podemos tratarla en casa colocando cremas hidratantes, ¿ok? Y realmente su resolución va a ser cuando pudiese irse a un extremo en 7 días, como se cae la piel cuando vamos a la playa y nos quemamos mucho, ¿no? En este caso, pues recomendamos, como dije, el uso de cremas hidratantes y con esto va a ser suficiente. Y posteriormente, pues el uso del protector solar, porque la zona va a quedar un poquito más, digamos, sensible. O sea, lo que se afecta inicialmente en las quemaduras de primer grado es la epidermis. La epidermis, la que parte es la fase más superficial. de la piel. Y es recomendable, por ejemplo, en esas quemaduras del sol, Ajá. retirarse esa piel. No, fíjate, como este proceso se va a dar de una forma espontánea y la piel tiene un recambio que se hace también de manera fisiológica, con la hidratación de la piel es suficiente. No tienes que a su vez hacer algún tipo de ayuda, entre comillas, o exfoliación para realizarla, ya que esto va a recambiarse de forma natural. Entonces, lo importante de este tipo de quemaduras y para esta audiencia que nos está escuchando, siempre es determinar que tenemos la colaboración de especialistas que pueden asistir incluso a casa, como es tu caso, para determinar que efectivamente estamos en presencia de una quemadura de primer grado. ¿Por qué? Porque las quemaduras de segundo grado, que son las que vamos a hablar a continuación, que de manera general podemos decir que son de segundo grado, pero que a su vez pueden subclasificarse en espesor parcial, superficial o profundo, pudiesen llegarnos a confundir. ¿Qué sucede? Cuando nosotros nos quemamos inmediatamente, tenemos una fase más o menos de 8 horas para permitir la formación de flictenas que nos pudiesen hablar de una quemadura ya de un espesor un poco más profundas que las de primer grado. Las de segundo grado forman ampollitas, que son las flictenas. Son las flictenas. Y esas flictenas probablemente nos hablen de quemaduras de segundo grado, pero superficial.
porque pudiésemos tener quemaduras de segundo grado más profundas, donde ya no hay formación de filtena, la piel tiende a colocarse más blanquecina, que era lo que tú decías en la introducción, Pálida. y el paciente pudiese confundirla con una quemadura eritematosa, y resulta que no, o una quemadura de primer grado. Estamos en presencia de una quemadura de segundo grado, de espesor profundo, una quemadura mucho más, digamos así, importante, que pudiese pasar desapercibida por una persona en casa. Como no se ve la piel tan roja. Y además sucede que es una quemadura que duele menos, porque las terminaciones nerviosas están quemadas, entonces el paciente pudiese confundirse. Entonces, en esa gama de clasificación, en esa, digamos, espectro que te ofrece una persona que está quemada, desde un enrojecimiento meramente hasta una quemadura de segundo grado que pudiese ser profunda, no deberíamos de quedarnos con la duda, y quizás este sea el llamado que le hacemos a estas personas que nos escuchan el día de hoy. Sí. Ante la duda, consulte. ¿Ok? Entonces, una vez así, tenemos clasificadas estas quemaduras de primero y de segundo grado, podemos hablar de las quemaduras de tercer grado, donde ya efectivamente hay signos patoneumónicos que nos hablan de que efectivamente hay una destrucción completa del espesor ya de la dermis, que es la capa más profunda de la piel, donde vemos signos característicos como trombosis o necrosis de los vasos sanguíneos que se encargan de la irrigación de la misma. Incluso la capa grasa y todos los folículos pilosos, donde se producen los vellos de la piel, incluso ya las terminaciones nerviosas que producen dolor se destruyen completamente. Entonces la persona no tiene dolor, piensa que es una quemadura leve porque no tiene dolor, es todo lo contrario. Al no haber dolor quiere decir que hay destrucción de las terminaciones nerviosas, es decir, que la quemadura es bien profunda y esta persona necesita atención médica. ¿Sí? Exactamente. Entonces fíjense ustedes, bueno, allí fíjate, tenemos el apoyo muy bueno. Fíjense cómo en las quemaduras de tercer grado vemos destrucción completa de la parte tanto superficial y profunda de todo, o sea, de toda la piel, perdón, quiero decir, de todo el espesor, tanto epidermis como dermis. Y por supuesto, este tratamiento ya sí no puede ser realizado, ni siquiera de manera, por lo general, ni siquiera ambulatorio, al menos que estamos hablando de una área muy pequeña. Generalmente estos tipos de pacientes ya necesitan ser llevados a quirófano para hacer debridamientos, generalmente mecánicos, con dermatomo. Explica un poquito lo de debridamiento. Fíjate, se refiere, hay que eliminar, hay que ir, digamos, de alguna forma quitando esa piel que fue completamente necrosada o que está completamente quemada. Entonces, este proceso necesita, por supuesto, monitorización de especialistas, en este caso, pues de cirugía plástica, para que de alguna forma vamos de manera evolutiva dándole tratamiento, porque actualmente el tema de este tipo de quemaduras, con el uso de los injertos, que es básicamente lo que nosotros tenemos predeterminado para este tipo de quemaduras, se preconiza de forma precoz, valga la redundancia. Entonces necesitamos tratar a estos pacientes de forma rápida para que su evolución sea más satisfactoria. Entonces, creo que la invitación realmente es a los pacientes a que determinen o que tengan la ayuda, que no se queden solo en casa, sino que traten de buscar a su médico y a su especialista para que los pueda orientar en el tratamiento, primero en la clasificación y el tratamiento de las quemaduras. El más idóneo para que exactamente no hayan complicaciones o por lo menos prevenirlas. Perfecto, vamos entonces ahorita con otro corte comercial. Está muy buena esta entrevista, pero bueno, vamos a seguir a continuación con la doctora Lorimar Rodríguez. Bueno, y ya regresamos entonces nuevamente con tu programa Tu Médico en Casa. Recuerda que estamos al aire todos los martes a partir de las 10 de la mañana por la señal en vivo de www.tnoradio.com. Hoy con el tema de quemaduras y con nuestra estrella invitada, la doctora Lorimar Rodríguez, especialista en cirugía plástica. Y bueno, hemos venido conversando sobre el tema de quemaduras. Ya las clasificamos en quemaduras térmicas, químicas, eléctricas y por fricción. La doctora pues en la entrevista anterior estuvo conversando sobre los grados
de las quemaduras, porque como son tantas las sustancias y tantas las circunstancias que nos pueden producir una quemadura, las quemaduras nunca son iguales, no son iguales ni en cuanto a profundidad, no son iguales en cuanto a extensión y no son iguales las lesiones que pueden producirse en la piel. Además de todo esto, las lesiones, por ejemplo, por productos químicos o por descargas eléctricas que pueden involucrar otros órganos, como por ejemplo el sistema respiratorio, el sistema cardíaco, el sistema neurológico, incluso el sistema óseo. Vamos entonces ahorita a conversar. Todos sabemos que la piel es el órgano más extenso del cuerpo y que la función principal de esta es la protección. Por entonces, cuando se produce una quemadura, la persona que sufre la quemadura es tan vulnerable de sufrir una infección. Vamos entonces ahorita a conversar, seguir con la doctora Lorimar sobre los cuidados que vamos a tener, por ejemplo, en las quemaduras de segundo y de tercer grado, que como ya pues bien explicó anteriormente, son las quemaduras más delicadas y son las quemaduras que más pueden complicarse si se tiene un mal tratamiento y por una mala cicatrización. Bueno, fíjate tú, bien interesante, ¿no? El hecho de hablar de esta clasificación y hablar de quemaduras, en este caso de segundo y tercer grado, nos abre un abanico de no solo de posibilidades en el desarrollo o evolución de la quemadura, sino también en el tratamiento. Entonces, por eso siempre el llamado durante esta entrevista va a ser el consultar a un especialista para que realmente esto evolucione de manera satisfactoria. Si bien habíamos hablado que las quemaduras de segundo grado pueden ser superficiales y profundas, por supuesto el tratamiento también va a ir dirigido a la profundidad de la misma. Correcto. Y por supuesto también a la extensión y también al área en que se esté tratando. Entonces, son muchas las cosas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hablar de quemaduras. Fíjense, no es lo mismo una quemadura en una zona neutra como una zona especial. Los tratamientos son distintos y esto también hace que el procedimiento que nosotros de alguna forma le demos a la quemadura o el tratamiento que le demos vaya dirigido a donde esté la quemadura. También la extensión de la quemadura también nos va a determinar si la podemos trabajar de forma ambulatoria o la podemos trabajar dentro del área, digamos, de hospitalización. ¿Cómo pudiéramos, por ejemplo, ver la extensión de la quemadura, hablando pues ya que mencionaste la extensión, cómo pudiéramos, de acuerdo al porcentaje corporal? Bueno, existen muchísimas clasificaciones, pero creo que voy a hablar de la regla de los 9, porque también es digamos, una forma de calcular la extensión que también se conoce de manera mundial, nos va a ayudar y nos va a dar referencia. Esta establece que la cabeza, los miembros superiores tienen un porcentaje del 9%, la cabeza incluyendo el cuello, de 9% cada uno, y las extremidades inferiores, el tórax anterior y el tórax posterior, un 18%, que es la suma de 9 más 9. Cada uno. Sin embargo, y bueno, ya los niños sí tienen tablas más especiales. Yo creo que las quemaduras en niños, y esto también es un llamado que aprovecho durante el programa, no deben ser realmente, digamos, tratados en casa. Por muy leve que pueda ser la quemadura en niños, ya el niño significa una persona que es especial y que debe ser valorada por un especialista, valga la redundancia, en un sitio, digamos, en un centro hospitalario. Sin embargo, quiero dejarles dicho que de manera incluso un poco más rápida y didáctica, si nosotros tomamos la palma de nuestras manos, quitando los dedos, y solamente utilizamos la palma de la mano de la persona quemada, ella determina un 1%. Entonces, si nosotros vamos midiendo con la palma de la mano la superficie quemada, podemos tener más o menos una definición del porcentaje de superficie corporal quemada, que nos puede ayudar de forma, digamos, rápida cuando estamos en casa bajo un accidente, ¿no? Okay. Sin querer, pues dejar de hablar de las quemaduras ya un poco más. Bueno, este tipo de quemaduras se puede tratar con tópicos, se puede también tratar con apósitos y, por supuesto, ya es especial, digamos que ya esto nos compete a nosotros. De manera que nosotros podemos determinar, bueno, si esta quemadura es más superficial, la voy a tratar con esto, voy a hacer cura con tanta periodicidad, o voy a tratarlo con otro tópico, o otro apósito, o otra gasa, hidrocoloides, Okay. En fin, porque la gama de productos que hoy tenemos para el tratamiento de las quemaduras de segundo grado es muy extensa. Cuando hablamos de quemaduras de tercer grado, ya sí tenemos la opción del injerto. Por supuesto, en países como los Estados Unidos, Europa, tenemos incluso sustitutos de piel, bancos de piel, etcétera, etcétera. Pero básicamente nuestro médico
medio, nosotros tomamos piel del mismo paciente de otras áreas y colocamos en el área quemada para de alguna forma sustituir esa piel que de alguna forma se perdió, ¿no? A través de la noxa, que puede ser fuego directo, como ya habíamos dicho, quemaduras por agua hirviendo, etcétera, etcétera. Entonces, este tratamiento sí tiene que ser completamente realizado en un centro hospitalario, un centro privado, porque además tenemos que tener en consideración que no podemos tratar una quemadura de forma aislada y enviarlos a su casa. Correcto. Las quemaduras, sí, no solamente tenemos que tener en cuenta la infección, que es una, digamos, que de las complicaciones que de entrada podemos tener bajo un paciente quemado, sino también que si nosotros no tratamos la quemadura con una hidratación adecuada, con otros cuidados que están directamente relacionados con todo esto que venimos hablando, la profundidad, la extensión, el área, nosotros vamos a tener complicaciones. No solamente locales, sino también sistémicas. Entonces es muy, muy importante, una vez ya tratada la quemadura, comenzar a tratar las secuelas, o mejor dicho, no tratarlas, evitarlas, porque la idea es que no se produzcan. Entonces Correcto. No es lo mismo un tratamiento para evitar secuelas en una quemadura de segundo grado, donde el uso de prendas de presión probablemente sea el caballito de batalla, ¿ok? Cuando estamos en presencia ya de quemaduras de tercer grado, ya solamente esto no es suficiente. Tenemos que entonces también involucrar a una fisioterapia, movimientos, uso de férulas y de muchísimas otras, herramientas para evitar la complicación. Por supuesto, como ya habíamos dicho, no es lo mismo una quemadura en un miembro superior, donde involucre la muñeca, la mano, los dedos, o una quemadura en la cara que involucre el cuello, regiones genitales, que una quemadura en zonas neutras como el brazo o la pierna. Entonces, realmente todo esto definitivamente es sumamente importante que las personas que nos escuchan lo tengan bien claro. ¿Por qué? Porque evitar las secuelas realmente es darle calidad de vida al paciente, incorporarlos muchísimo más rápido a su trabajo y, por supuesto, evitar que problemas ya luego de reincorporación vayan en detrimento de su nivel de vida, que definitivamente es lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de quemaduras graves de tercer grado, porque te limitan enormemente y muchísimo más si estamos en presencia de un niño que está en un proceso de crecimiento donde sus estructuras están pequeñas y obviamente sabemos que los injertos no crecen, la fibrosis tampoco tiene crecimiento. Correcto. Y por supuesto vamos a ir viendo personas o pacientes, niños, que se van a ir de alguna forma lesionando desde el punto de vista de su autoestima. Entonces realmente necesitamos un tratamiento integral del paciente quemado. No solamente se quema el cuerpo, allí con la quemadura estamos involucrando un sinfín de áreas, porque hoy sabemos que la salud no solamente tiene que ver está con el cuerpo físico, está bien con nuestro desarrollo psicosocial, y en este sentido los quemados tienen un papel muy importante. No, y sobre todo lo que mencionaste ahorita, el lugar de las quemaduras no es lo mismo, por ejemplo, una quemadura, como bien dijiste, en el brazo, a una quemadura, por ejemplo, en la cara, que puede llegar a ser deformante. ¿Ok? Si tenemos una mala cicatrización, si no acudimos a tiempo al especialista, si entonces nos tratamos la quemadura en la casa con cremitas, porque entonces el farmacéutico o la vecina me dijo que me pusiera pasta dental. O sea, una mala cicatrización puede producir retracción en la piel, que en el caso de las articulaciones limitan mucho. Muchísimo, ¿no? Porque precisamente la articulación tiene una piel laxa que nos permite que las articulaciones se muevan. Si esa piel se quema y se retrae, que evita la movilidad, entonces vamos a vernos limitados. Y sobre todo, si tenemos una quemadura en una región donde nos deje una cicatriz deformante, pues también implica y también pues involucra la parte psicológica, claro, ¿no? Claro. Porque por más que sea... Eso es muy importante aclararlo, porque es que a veces estas secuelas no se ven inmediatamente, se ven en el transcurso del tiempo. Correcto. Posterior a 2-3 meses. Entonces el paciente está en casa, no acude, se quema, probablemente sea tratado en un centro privado o público, pero entonces se va a casa, no vuelve nuevamente a la consulta, no se hace la rehabilitación, no se coloca las férulas, y entonces puede suceder que esas secuelas se presenten posteriormente, 6 meses después, cuando ya hay una cicatrización que está mucho más madura y ya
la rehabilitación sea mucho más difícil. Sí. Entonces, si nosotros vamos llevando el tratamiento de la mano con el cirujano plástico, evitamos que todas estas secuelas se produzcan y, por supuesto, evitamos problemas de los más importantes, que es la reincorporación de este paciente a sus actividades diarias. Y hacer pues caso a las recomendaciones siempre del médico, porque como dice la doctora Lorimar, a veces nos sentimos recuperados y no volvemos a la consulta. O a veces está la creencia popular de que cualquier sustancia natural no hace daño. Entonces que empezamos que si con la sábila o la crema o las hierbas que entonces nos recomiendan, y la piel es muy susceptible en este momento, que está deteriorada, que está quemada, y puede sobreinfectarse más bien. Entonces, además de esto, de la complicación posible con una sustancia, lo primero que hacemos los médicos cuando el quemado llega a un centro de salud es lavar la zona. Okay, bien sea con agua o con solución jabonosa. Y la hidratación, que es fundamental también. Si entonces el área quemada tiene pasta dental o tiene unas matas, entonces el proceso de eliminar y de limpiar toda esa área va a ser mucho más doloroso para el paciente que una persona que se quemó y simplemente se puso una compresa de agua, ¿okay? Se cubrió la piel y llegó al centro de salud. Entonces muchas veces esa creencia de que todo lo natural es bueno y que todo lo natural es malo, a veces puede ser contraproducente. Así es. Y fíjate que a veces sencillamente sumarle a todo este debilitamiento una buena hidratación, el uso de otras medidas inmediatas, contribuye a que la quemadura, que puede evolucionar a mayor profundidad solamente por una hidratación que es escasa, podemos evitarlo desde el inicio. Si al quemarnos acudimos a un centro, buscamos una valoración de un especialista que nos determine hacia dónde puede esta dirigirse, definitivamente desde el mismo inicio de la quemadura nosotros podemos tener resultados, podemos prevenir resultados, digamos, complicaciones y resultados, o sea, que podemos prevenir que la quemadura se profundice más. Eso es. Entonces, bueno, el llamado siempre va a ser a no automedicarse, ¿ok? El llamado que siempre hacemos es que no es buena la automedicación, ¿ok? Hay personas que estamos prestas a ayudar, prestas a hacer un servicio, y bien sea por teléfono, mira, me quemé, ¿qué hago? Muestras la quemadura, o acudiendo a un centro de salud, ¿ok? Muchas veces también el médico puede ir hasta el domicilio. Lo importante es siempre acudir al especialista, porque muchas veces, como ya dijo la doctora Lorimar, y bueno, ya queremos ir despidiendo pues el programa, las quemaduras se pueden complicar porque no todas son iguales. Ya vimos que las quemaduras pueden ser eléctricas, térmicas, químicas. Hay un sinfín de sustancias, un sinfín de circunstancias que nos pueden provocar una quemadura. Y como son tantas, pues todas van a ser distintas. Hay de primer grado, como ya dijo la doctora, pues se tratan más fácilmente en el domicilio, bien sea con analgésicos o con colocación de compresas frías o de compresas de agua. Y vamos viendo entonces las características de acuerdo a si es de segundo grado o tercer grado. ¿Por qué el cirujano plástico? Porque él pues es el especialista en el tratamiento de la piel, en el tratamiento de evitar estas complicaciones de mala cicatrización que pueden llegar a ser deformantes y que pueden llegar a ser limitantes dependiendo de dónde se produjo la quemadura. No es lo mismo una quemadura en la cara, una quemadura en una articulación, pues que amerite una movilización, a una quemadura, pues como llamó la doctora, en una zona neutral, ¿ok? Entonces, bueno, ya para finalizar, esperamos que, bueno, que se hayan conectado con la señal de nosotros. Vamos a despedir a la doctora Lorimar. ¿Algo más para concluir? Bueno, creo que dentro de las recomendaciones es importante siempre cuidar a los chiquitos de la casa, porque, bueno, realmente ellos, por ser inexpertos y querer explorar, siempre tenemos accidentes en casa, donde el niño probablemente sea el primer afectado, porque bueno, él quiere probar todo, le provoca ver qué hay en el vasito y lo agarra y se lo vierte encima, quiere meter los deditos con otro objeto dentro de la electricidad y pudiese quemarse, la plancha. Entonces bueno, el llamado es probablemente a las mamás para evitar todas estas circunstancias que puedan de alguna forma quemar o de alguna forma lesionar a nuestros hijos, ¿no? Y por supuesto los adultos debemos ser prevenidos. Una vez estemos trabajando en la cocina, haciendo otro tipo de actividades en casa, cuando el carro se nos quede o se recaliente, aunque no creamos, se nos olvida y destapamos la tapa del radiador y bueno,
tenemos infinidades de Sí, quemaduras por muy escaldadura frecuente. o por agua caliente, producto del rallador del carro, tanto en mujeres como hombres. Procurar cuando queramos quemar algo en casa, evitar el uso de gasolina o querosén, porque realmente son combustiones muy exageradas que sin creerlo pueden ocasionar quemaduras sumamente graves. Y bueno, también cuando estamos manipulando electricidad, preferiblemente llamar a personas que realmente estén de alguna Sean forma expertas. competentes o sean expertas en el tema, porque bueno, hemos tenido muchísimos accidentes por querer solucionar problemas pequeños. Entonces mi recomendación es al cuidado y a la precaución de cada una de estos noxes o de estos agentes que pudiesen provocar una quemadura. Bueno, entonces, bueno, vamos a dar las gracias a la doctora Lorimar por habernos acompañado. El tiempo se nos hizo cortísimo Sí. por lo extenso del tema. A ustedes, bueno, la invitación para que todos los martes sintonicen a través de la señal en vivo de www.tnoradio.com a las 10 de la mañana en el programa Tu Médico en Casa, porque tu salud es nuestra prioridad. Este programa sale al aire a través de la dirección general del señor Rafael Casella, Ingeniería y Sistemas Antonio Calderón, en la coordinación de sistemas Carolyn Méndez, en los controles técnicos Brian Agros y en la producción Bárbara Caguan. Muchísimas gracias por la compañía. Nos vemos el martes que viene. Gracias por formar parte de Tu Médico en Casa, espacio transmitido a través de la señal de TNO Radio dedicado a la salud, con entrevistas, noticias y consejos que serán de mucha utilidad para ti. Acompáñanos para que aclares todas tus dudas todos los martes a partir de las 10 de la mañana y ten de cerca a Tu Médico en Casa, porque tu salud es nuestra prioridad.